Dinero con Enrique Galván Ochoa. Hola Enrique, buenos días y bienvenido, buen martes, ¿cómo estás? Buen día Carmen, amigas y amigos. Mencionaste al principio del programa que el precio del petróleo cayó a terreno negativo, vale menos de $0 el barril, para decirlo brevemente. Desde luego no es una buena noticia. Obviamente una buena noticia sería que el barril hubiera subido a más de $100 como alguna vez ocurrió. Sin embargo, tampoco es el fin del mundo. Hay algunas perspectivas buenas, optimistas. Primero, y esta es una buena noticia para los consumidores, el precio de la gasolina seguirá bajo. En algunas partes del país ya está a 12 y 13 pesos el litro de la gasolina regular. Son días en que por la pandemia no podemos sacar el automóvil y ahí viene el puentazo del 1 de mayo. Cierto, pero los precios bajos de la gasolina continuarán bajos por un buen tiempo, aún después de que termine la cuarentena, que esperamos sea pronto. Otra perspectiva positiva es que Pemex ha venido aumentando su capacidad de refinación de derivados del petróleo en sus 6 plantas, en sus 6 refinerías. Ayer decía la secretaria de Energía, Rocío Onale, que recibieron las plantas a una tercera parte de su capacidad de producción y hoy ya superan el 50%. Eso mejorará la hoja de balance de Pemex porque bajará la importación de gasolina de Estados Unidos. Ya habíamos llegado a la situación deprimente de comprar 8 de cada 10 litros de gasolina que consumimos. Esas son perspectivas positivas, es lo que se salva del desastroso panorama del mercado petrolero. Aún se podría incluir otra buena noticia, y es que esta madrugada ya comenzó la recuperación del precio del petróleo en el mercado internacional. Bien, pero ¿qué sucedió ayer? ¿Qué significa que el precio del petróleo cayó a terreno negativo? Primero hay que señalar que solo fue en Estados Unidos donde ocurrió. Fue la cotización del petróleo West Texas Intermedio la que resbaló a valores negativos, pero no el tipo Brent que sigue Europa. Allá tuvo un ajuste muy severo, pero no cayó a terreno negativo. Voy a ponerles un ejemplo muy elemental, tosco, diría yo, sin la sofisticación que tendría un economista harvardiano, pero que ilustra de algún modo lo que está ocurriendo. Imaginen que van al súper, compran 1 kilo de arroz, el súper tiene la bodega atestada de arroz y quiere deshacerse del producto y le dice, llévate tu kilo de arroz gratis, te cuesta 0, te cuesta nada y además te doy un cupón por otros 30 kilos gratis. Como les digo, es un ejemplo muy elemental, tosco, algo que ni remotamente podemos imaginar que suceda. Sin embargo, algo parecido sucedió con los contratos de venta a futuro del petróleo West Texas. Los contratos cayeron a menos de $37.63 el barril. Dicho de otro modo, los compradores de petróleo pagaron a sus clientes, a sus vendedores, para que se quedaran con su petróleo. Para algunos productores, dice la agencia Bloomberg en la explicación que da del suceso, para algunos productores puede ser más barato a largo plazo perder dinero en el contrato que cerrar la producción o encontrar un lugar para almacenar físicamente el petróleo. A muchos les preocupa que cerrar sus pozos pueda dañarlos permanentemente, haciéndolos antieconómicos en el futuro. También hay inversionistas, hay especuladores
que compran contratos a futuros del petróleo como una forma de apostar en los movimientos de precios, aunque no tienen la intención de tomar los barriles. Pueden quedar atrapados por estas fuertes caídas de precios y enfrentarse a la opción de encontrar dónde almacenarlo o venderlo con pérdidas. Y el exceso creciente de petróleo ha hecho que el espacio de almacenamiento sea escaso y cada vez más caro. Eso fue lo que ocurrió ayer. Como mencioné al principio, esta madrugada los contratos a futuro del West Texas mostraban ya signos de recuperación. Pero sigue el problema de fondo. No hay consumo de gasolina ni gasambión. El mundo está parado por la pandemia y hay sobreabundancia de petróleo. El presidente Trump anunció que su gobierno comprará 75 millones de barriles para su reserva estratégica. Su anuncio tiene más valor como gesto de que su gobierno está muy preocupado por el problema que efectos prácticos. 75 millones de barriles no resuelven el problema. Lo que el mercado está requiriendo es un recorte de 20 millones de barriles cada día, es decir, 10 millones más, lo doble de lo que recientemente acordaron los países de la OPEP y el G20. La reserva estratégica, a propósito, es un depósito secreto en las cavernas de los estados de Luisiana y Texas, que Estados Unidos ha venido creando a lo largo de los años para casos de guerra y contiene 800 millones de barriles de petróleo. Ya ni tan secreto el lugar, con el mapeo de Google, la localización de estas reservas se ha hecho más evidente. Entonces, ¿qué nos espera este día, queridísima Carmen? Ya no funciona la bola de cristal, estamos viviendo el día a día, pero lo esperable es que haya una mejoría en el precio de los futuros del petróleo West Texas, porque hoy, como solía decirse en otra crisis, en la crisis de los años 80, el barril vale más que el petróleo que contiene. Y una buena noticia antes de despedirme, Carmen. Leí que la empresa consultora Ipsos en su reporte de marzo dice que el programa de Radio Aristegui Noticias está en primer lugar de la audiencia. Recuperamos pronto la audiencia de radio, recuperamos pronto el lugar que teníamos donde estábamos antes. Felicidades por eso, Carmen. Felicidades a todos, Enrique Galván Ochoa, a ti y a todo el equipo que hace posible este programa en vivo que transmitimos desde este portal de aristeguinoticias.com con la alianza con Grupo Radio Centro y en la radio abierta, pues sí, este informe de Ipsos, que es una empresa internacional, es así seria, hay que decirlo, ¿no? Es así que mide bien y que, bueno, pues coloca a este espacio de noticias en ese primer lugar, cosa que agradecemos muchísimo, sobre todo al público que lo hace posible. Así que felicidades a todo el equipo por este anuncio de Ipsos y, bueno, pues la audiencia radiofónica que es muy, muy querida y apreciada por todos nosotros. Así que gracias, Enrique, un abrazo para ti y para todo el equipo. Gran abrazo, Carmen, buen día. Igualmente, gracias y muy buenos días. Bueno, retomamos el hilo de lo que está diciendo Enrique Galván Ochoa en aristeguinoticias.com. Usted puede leer con todo el detalle estas informaciones sobre lo que pasó en el petróleo, con el petróleo ayer. Insólito, inaudito, una sacudida tremenda. No hubiéramos imaginado esos números, ese desplome tremendo. En la víspera del cierre del contrato más próximo del West Texas, los futuros de primera posición de referencia estadounidense, pues esos se derrumbaron cerca de 306% o $55.90 para terminar la sesión en menos 37.63 dólares por barril, un nivel nunca antes registrado en el mercado. Los futuros del petróleo en primera posición en Estados Unidos sufrieron esta caída histórica ayer lunes y cerraron en un profundo terreno negativo ante el temor de los inversionistas en torno a la debilitada demanda de combustible a nivel global y los problemas crecientes de almacenamiento. Los operadores huían de los contratos de futuros de petróleo de Estados Unidos que vencen en mayo. De hecho, se vencían estos contratos el día de hoy.
llevando al contrato a números negativos por primera vez en la historia, ya que pocos compradores están dispuestos a recibir barriles físicos de crudo porque no hay lugar donde almacenarlos. En víspera del cierre del contrato más próximo del West Texas Intermedio, los futuros de primera posición de referencia se derrumbaron en más de 306% o $55.90 al terminar la sesión, como decíamos hace un momento, en menos $37.63 por barril, este nivel nunca antes registrado por el mercado. El contrato de crudo estadounidense de segunda posición, esto es, los futuros a junio de 2020, perdió un 18% a un mínimo récord de $20.43 por barril. Pero bueno, tenían números positivos. La diferencia entre el contrato de crudo de West Texas de mayo que vence el próximo contrato de junio se amplió a nivel récord. La enorme brecha surgió porque poseer el contrato de mayo cuando expira este martes significa que el comprador está obligado a tomar esos barriles. Como resultado, los operadores de futuros que podrían ser capaces normalmente de pasar el contrato que expira al siguiente, están encontrando muy pocos compradores para el de mayo porque muy poca gente quiere comprometer ahora el envío de barriles de crudo. El problema real es que la caballería, es decir, los recortes de la OPEP y sus aliados, no llegará a tiempo para salvar su mercado petrolero. Esta podría ser una de las peores entregas de la historia. Nadie quiere o necesita crudo ahora mismo, dijo Phil Flynn del grupo Price Futuros de Chicago. Cuando un contrato de futuro expira, los operadores deben decidir si aceptan envíos o si pasan sus posiciones al contrato siguiente. El proceso suele ser relativamente sencillo, pero el desplome del contrato de mayo refleja preocupaciones sobre un nivel desorbitante de suministro entrando a los mercados, ya que los cargamentos procedentes de miembros de la OPEP, como Arabia Saudita, contratados en marzo, se encaminan a causar una sobreabundancia, una abundancia extrema. Los mayores productores petroleros mundiales, como recordamos, acordaron un recorte de bombeo de 9.7 millones de barriles por día, en un intento por tener bajo control la oferta mundial mientras se hunde la demanda, pero no comenzará sino hasta mayo. Estamos viviendo una combinación de débiles fundamentos para los equilibrios del crudo de Estados Unidos, ya que la capacidad restante de almacenaje en Cushing de 21 millones de barriles estará más que completa en las próximas semanas, dijo Jornar Tonghaugen de Rystad Energy, una consultora que fue consultada por la agencia de noticias Reuters, que es quien elaboró este reporte que estamos compartiendo con ustedes esta mañana. La agencia Reuters pues da cuenta precisamente de cómo se desplomó 306% este crudo de Estados Unidos y cerró en menos $37 por barril. Lo nunca visto es lo que estamos viendo hoy en 2020.